Estimados hermanos, vecinos, amigos y familia, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y anhelo muchas bendiciones de parte de Dios y que su paz y amor reinen en vuestros corazones. El tema de hoy se titula Adoración con la palabra de Dios y la oración, basado en el libro de Salmo 19 y en 1 Corintios capítulo 14 del 15 al 20. Tanto el estudio de la Biblia como la oración son importantes en la adoración a Dios. El versículo clave de este estudio bíblico dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19:14. La meditación sobre los textos que revelan la grandeza y bondad de Dios inspira al adorador a admirarlo y alabarlo. El autor del Salmo 19 fue David. En los días de su juventud, mientras era pastor de ovejas, David tenía dos fuentes de la revelación de Dios: la naturaleza y las escrituras. Este Salmo 19 se divide de esta forma. La naturaleza cuenta la gloria de Dios. La palabra revela la gracia de Dios y David busca para sí una obra de gracia. La palabra de Dios en el Salmo 19 del 7 al 11 nos dice sobre la adoración y la lectura de la Biblia. Dios se ha revelado por medio de las Escrituras. En los versículos del 7 al 11 hay 6 declaraciones con respecto a la revelación de Dios al lector de su palabra. En cada renglón hay una palabra que es un nombre para la revelación, seguido por su atributo de ella, y uno de sus efectos. La ley de Jehová es perfecta. La palabra ley en hebreo significa doctrina e instrucción. En el tiempo de David, la ley consistía en los primeros 5 libros de la Biblia. Estos libros, llamados el Pentateuco, eran conocidos como la ley. Contenían las instrucciones de Jehová con respecto a la conducta del hombre. Considerando la absoluta autoridad de Dios, cada instrucción que él daba a su pueblo era ley. David dice que la ley de Jehová es perfecta, es completa, justa y sin error. ¿Qué efecto tiene en los que la reciben? Convierte el alma. Convertirse quiere decir volver o regresar. La ley de Dios en muchos casos constriñe al hombre a volverse a Dios a fin de vivir conforme a las instrucciones de Él. El testimonio de Jehová. Un testimonio es lo que dice uno para atestiguar la verdad. Lo que dice Dios es verdad. Moisés usaba testimonio como sinónimo de los mandamientos o la ley de Dios. El testimonio de Jehová, lo que dice o manda, es fiel, nunca falla, nunca cambia, es confiable y hace sabio al sencillo. Sencillo quiere decir una mente dispuesta a aprender. Tal persona recibirá sabiduría del Señor. Los mandamientos de Jehová son rectos o justos, y los que lo obedecen sienten alegría en su corazón. El precepto de Jehová es puro. Precepto es una orden, se usa como sinónimo de mandamiento. Puro quiere decir libre de imperfección. El que considera que es lo que Dios exige, razona correctamente. Los ojos de su alma reciben luz para que camine en sendas de rectitud. El temor de Jehová es limpio. Los mandamientos de Dios fueron destinados a imponer reverencia en los corazones de la gente, para hacerlos piadosos. El temor a Jehová sirve para poner en marcha el proceso que resulta en una vida pura y santa. Arrepentido, David oró:
crea en mí un corazón limpio. Salmo 51:10. La santidad es fruto de la reverencia a Dios. Permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todo lo que es justo según la decisión de Dios constituye un cuerpo de ley infalible, es verdad. Todos justos quiere decir que los juicios de Dios son, sin excepción alguna, totalmente perfectos. Deseables son las leyes de Dios más que el oro. Conformarse a la voluntad de Dios es un tesoro precioso, de más valor que mucho oro y dulce más que la miel. La miel es nutritiva y satisface el hambre. El apóstol Juan dijo: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Para el que ama hacer la voluntad de Dios, la lectura de su palabra es una experiencia dulce. Tu siervo es además amonestado con ellos. David consideraba que las leyes de Dios eran admoniciones personales para él y pudo testificar que en guardarlos hay gran galardón. En obedecer la palabra de Dios hay recompensa presente y futura. Ahora la palabra de Dios nos dice que la meditación en las Escrituras fomenta la santidad. Salmo 19 del 12 al 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? La respuesta obvia a esta pregunta es nadie. El que es más consciente de sus pecados es la persona que conoce la Biblia. La Biblia es como un espejo que nos muestra nuestros defectos. Líbrame de los que me son ocultos. Todos tenemos defectos morales que ni siquiera imaginamos. Nos queda que debemos orar porque Dios nos muestre nuestros errores ocultos y que nos perdone. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Soberbias describe a personas altaneras e impías que tienen una opinión demasiado exaltada de sí misma. Oremos a Dios para que nos ayude a hacer frente a esta actitud. Que no se enseñoreen de mí, ni de mis hijos, ni de los hijos de mis vecinos. Con tu ayuda, dice el salmista a Dios, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Lo que uno medita o piensa en su corazón determina lo que dirá y hará. Por lo tanto, David elevó su súplica a Jehová, roca mía y redentor mío. También podemos reflexionar sobre la adoración por medio de la oración. 1 Corintios capítulo 14 del 15 al 20. ¿Qué pues? En este capítulo el apóstol Pablo trata del problema de personas que insistían en profetizar y orar en los cultos en lenguas que los demás no entendían. El consejo de Pablo es que hablen en términos que todos puedan entender. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. La oración es parte íntegra de la adoración. La adoración se efectúa cuando el espíritu del hombre se dirige al espíritu de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. El Espíritu Santo puede dar testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:16. Y cuando no tenemos palabra para expresar nuestros deseos, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo encontramos en Romanos 8:26.
Confiamos en que el Espíritu Santo que mora en nosotros entiende perfectamente y relata nuestros deseos al Padre. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. El canto también tiene su lugar en el culto de adoración y debe ser sincero y espiritual. Dice el apóstol Pablo: prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Es característico del niño preferir lo que divierte a lo que es útil, lo que brilla a lo que es sólido. Y esto es precisamente lo que hacían los corintios, dado su gusto por hablar en lenguas. Sed niños en la malicia. El niño olvida pronto cuando alguien lo ofende, pero maduros en el modo de pensar. Ya no son niños, sino adultos que razonan de manera madura. La oración que vale es sincera, es espiritual y se expresa en palabras de alabanza a las cuales otros pueden responder amén. La Biblia es nuestra autoridad para adorar. Nos enseña a quién adorar y nos enseña cómo adorar a Dios. La Biblia nos presenta las órdenes que Dios dio a su pueblo para adorarle. Nos presenta la adoración como un asunto que ha de tomarse en serio y no a la ligera. La Biblia debe ser usada ampliamente en la adoración, en el acto mismo y fuera de él. La Biblia nos enseña que cuando adoramos a Dios, lo hacemos en la compañía de los ángeles, que en el cielo también cumplen este ministerio delante de Dios. Amén y amén.